La entrevista del Telematutino 11, gente importante y a tratar temas importantes. ¿Qué tema más importante que las zonas francas? Es uno de los componentes importantes del sector externo. Nos acompaña la ingeniera Claudia Pellerano, ella es presidenta de ADOZONA, Asociación Dominicana de Zona Franca, es presidenta de la Asociación de las Américas de Zona Franca y forma parte también de la directiva de las Zonas Francas Internacionales y en adición del Consejo Directivo de la Zona Franca de las Américas. Muchos títulos. Buenos días. Bienvenida, Claudia. Tu debut en el Telematutino. Buenos días, Claudia. Bienvenida. Gracias por recibirme. Un placer para mí estar aquí con ustedes hablando de un tema que yo creo que es importantísimo, sobre todo comunicar y compartir, que es sobre las zonas francas. Exacto. Zona Franca creció en el 25. Todavía no el Banco Central no ha publicado las cifras oficiales, pero parecería que no creció tanto como en el 24. Ustedes van ya casi por 200.000 empleados o quizás un poco más, pero el panorama cambió. Si tenemos una guerra, tenemos un aumento de los precios del petróleo, tenemos probablemente una ralentización de la economía. Así, desde ADOZONA, ¿cómo ustedes ven el panorama actual? Realmente el panorama no solamente del sector de zona franca de la República Dominicana, sino de toda la región y el mundo, está obviamente enfocado en los cambios que se van dando a nivel geopolítico, que tienen un efecto directo en las realidades país. Entonces nosotros conscientes de eso, lo que estamos viendo son oportunidades de cómo insertarnos adecuadamente para aprovechar esos cambios que se están dando. Y como país estamos muy bien posicionados. El año pasado cerramos sí con un crecimiento ligero y es justamente un logro el mantener los niveles de resultados que estábamos teniendo bajo toda esta situación geopolítica cambiante y sobre todo no planificable. Y eso desde el punto de vista de las inversiones pues obviamente tiene un efecto que va haciendo más lentos los procesos de decisión y va limitando la ejecución de esas inversiones a la espera de que se acaben de definir situaciones como por ejemplo las cosas que tienen que ver lamentablemente con las guerras que están ocurriendo y con toda la parte arancelaria también de algo tan importante para nosotros como los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Claudia, ¿cuál es el peso que tienen las zonas francas actualmente en la economía dominicana? Las zonas francas son uno de los ejes claves en el crecimiento y en la estabilidad económica, social, en la parte de empleo. Las zonas francas generan empleos directos, directos y formales, que es lo importante que me gusta aclararlos. De más de 200.000 empleos fue la cifra de cierre del año 2025. Así es. Y de eso, muy orgullosamente, siempre digo que el 53% somos mujeres. Eso quiere decir que la participación de la mujer, y no solamente a nivel de sector, sino a nivel de toda la geografía nacional, porque una de las fortalezas del empleo en zona franca es que está distribuido en todas las áreas a nivel nacional, en las diferentes provincias. Y eso hace que entonces las inversiones lleguen a las diferentes provincias, que el cascadeo que se da del beneficio de esos empleos se quede en esas provincias y que no haya la necesidad de desplazamiento de esas personas a las grandes ciudades y permita que entonces el beneficio que se genera distribuido. Claudia, en algún momento la mayoría de las zonas francas eran textiles, pero eso ha ido variando con la incorporación. ¿Cómo van los porcentajes actualmente? Sí. Eso ha sido una de las fortalezas y de las razones por qué se ha dado el crecimiento tan grande que ha tenido el sector de zona franca, y es que hemos logrado como país diversificar ese crecimiento. Nosotros siguen siendo igual de importante para nosotros la parte de costura, lo que llamamos industria tradicional, costura, calzado, ¿verdad? Cigarros, son clave, y lo que hemos hecho es diversificar el crecimiento que hemos tenido. Entonces eso pasa, por ejemplo, si viésemos las estadísticas del 2010, o sea, hace 15 años, ¿verdad? En donde había un 53, 54% de textil en relación a un cerca de 17% ahora mismo. No es porque hemos decrecido como país, sino que nuestro crecimiento se ha diversificado. Entonces ahora mismo tenemos un 33% de nuestras exportaciones, más o menos, son del sector de dispositivos médicos. Y eso ha sido no por casualidad, eso ha sido una definición clara de un enfoque sostenido y alineado
tanto de la parte pública como privada, de que para nosotros seguir creciendo necesitamos que ese crecimiento sea basado en un mayor valor agregado que trae un mayor desarrollo y un nivel de tecnología diferente, que es realmente lo que aporta ese crecimiento. Entonces tenemos, ahora mismo nuestro principal producto es de dispositivos médicos en exportación país. Y cuando tú analizas que las zonas francas manejan y proponen más del 50% de las exportaciones de todo el país, o sea, el año pasado fueron más de 8.600 millones de dólares que exportaron las zonas francas. Eso equivale a más de la mitad de lo que la República Dominicana exporta a nivel general. Por ende, la importancia del sector de zonas francas, no solamente en la parte de empleo, sino en la captación de las inversiones extranjeras y además en la generación de divisas por esas exportaciones, es clave. Y lo que a mí me llena muchísimo es que no se queda en números, sino que una de las más importantes es la parte de transferencia de tecnología y el aporte a la educación, porque esto lo que va haciendo es que va subiendo la vara del nivel del empleo y por ende de los niveles hasta la movilidad social. Cuando tenemos conciencia de que la mayoría de las empresas que operan dentro del sector de zona franca son multinacionales, que tienen unos estándares de lo que se llama la parte de cumplimiento en la parte social, en la parte de medio ambiente y la parte de gobernanza, entonces eso es lo que nos hace que como país subimos el nivel que tenemos operativamente, y eso es lo que hace que se cascadea en el resto del país. Y por eso nos damos cuenta de, por ejemplo, de la alta inclusión de la mujer, de la alta distribución a nivel geográfico, del trabajo, y desde el punto de vista de la aplicación de tecnología es, como diríamos, el brazo ideal para la implementación de cada vez nuevos tipos de procesos. Claudia, hasta el momento, según la página del gobierno, hay 858 empresas de zona franca operando. Correcto. Y tú dices que está diversificado en diferentes provincias del país. Sí. Hay 97 parques. Ajá. Dices también que el tema de los dispositivos médicos, que hoy ocupan un porcentaje alto de lo que se exporta por zona franca, fue planificado por el sector. ¿Hasta dónde esa planificación va de la mano con el gobierno? Número uno, porque en programas anteriores y en años anteriores hemos tenido aquí a directivos y encargados del Consejo Nacional de Zona Franca, y hablaban de la dificultad de conseguir mano de obra calificada e interesada incluso para entrenamiento en algunas localidades del país. Esto ha ido cambiando, y si hay un plan de justamente de Adozona para que tengamos más inversión en zona franca y que la gente se interese, y que también hayan los recursos humanos a través de capacitación para dar respuesta a las necesidades de empresas de otros rubros que quizás quieran incursionar en el país. Sí. Mira, la parte del desarrollo de talento es una realidad que siempre es un reto a nivel global, y eso lo vemos justamente en las diferentes instituciones en las que mencionaban que estoy involucrada. Nosotros como país lo que sí hemos hecho es que, y en eso para mí es uno de los orgullos que nos distingue fuera, es que hemos logrado ir alineando cuáles son las intenciones de desarrollo y de posicionamiento país, y por ende cuando hablamos... Y lo hay, existe esa visión. No, por eso que te digo, esto es un trabajo diario, constante, en donde vamos avanzando y vamos viendo los resultados. Y por ¿No eso, puede hacer Adozona así el gobierno? No, al revés. Es porque estamos claros que lo estamos haciendo juntos. Nosotros tenemos ya desde hace un buen tiempo, y sobre todo en estos últimos años, trabajando en comisiones que son totalmente alineadas desde el momento de crear la estrategia, que ahí es que yo creo que está empezando a darse esa diferencia. ¿Por qué? Porque antes habían ciertas estrategias país, y luego entonces el sector privado pues iba trabajando en paralelo. Y lo que hemos estado haciendo es involucrarnos desde el momento en que se están concibiendo esas políticas, de manera que la opinión y el input del sector privado estén incluidos en esas políticas, porque no es, vamos a decir, no es de un plumazo que se genera una intención país para posicionarte en un nuevo sector. Tú tienes que preparar la infraestructura, tú tienes que preparar el talento, tú tienes que adecuar la conectividad país, para entonces crear una estrategia de posicionamiento y promoción que atraiga a esas empresas en específico, porque las empresas vienen viendo lo que ya tú tienes, no lo que tú le puedes prometer de boca. Entonces nosotros, ¿qué hemos hecho? Nosotros abordamos lo que llamamos el concepto de manufactura avanzada, en donde eso englobamos ahí dispositivos médicos, eléctrica, electrónica y ulteriormente semiconductores, que también lo estamos mencionando. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Bueno, para poder abordar empresas de ese tipo, tenemos que conocer las cadenas de valor y la cadena de provisionamiento
que eso requieren. Y yo trato de explicar a la gente, cuando ven los conceptos a veces como muy distantes, le digo, mira, piensa que todo esto es una cadena que tiene muchos eslabones. Dice que antes de que vengan, de que pasen los vehículos, el puente tiene que estar construido. Correcto. Entonces, antes de que vengan las empresas, tenemos que tener el personal calificado y preparado, mejor dicho, para el tema de lo que tanto se habla de semiconductores. Se están preparando. ¿Y de qué manera? Porque ahí yo dando un pasito previo al llegar al concepto de la parte de semiconductores. Mencionaba de que hay diferentes eslabones en una cadena de aprovisionamiento, como la hay en la de dispositivos médicos. No tenemos ya 30 años en el sector de dispositivos médicos y todavía hay muchísimos eslabones que como país nosotros podemos ir poco a poco avanzando y tenemos todavía un potencial inmenso de crecer. Sí, porque ahí. los dispositivos médicos eso no es nuevo. No es nuevo. Ha ido creciendo, pero eso no es nuevo. Correcto, pero lo que quiero decir es que aún en un sector en el que ya tú estás, tienes una posibilidad de crecimiento con implementación de tecnología, innovación y formación de talento grandísimo todavía por cubrir. Entonces, la parte de electrónica y la parte de dispositivos como los semiconductores también tienen una cadena de aprovisionamiento, en donde hay eslabones que son sencillos. Que el producto final sea más complejo no significa que los procesos no se puedan ir abordando de manera gradual y que nosotros sí estemos en la capacidad de una manera transversal abordarlos, porque ya hay procesos, olvidándonos de lo que es el producto final, yéndonos a los procesos, que lo estamos haciendo en dispositivos médicos o que lo estamos haciendo en eléctrica o electrónica, que sí tenemos también. Entonces lo que estamos viendo es qué nivel de talento necesitamos desarrollar transversalmente que nos pueda dar el soporte para poder aplicarlo en las diferentes industrias, que luego también nos aporta a semiconductores. Pero ¿qué pasa cuando tú creas vamos a decir, un talento para el cual el mercado no está preparado, que entonces pierdes el talento? Entonces lo que estamos es preparando y ahora mismo tenemos bastante trabajo en donde está la academia, la parte de los ministerios de educación, que es complejo, más el sector privado. Entonces estamos en mesas los tres juntos, en donde lo que estamos diciendo, ¿qué necesita el sector privado? ¿Qué está proveyendo la academia que no coincide? ¿Y qué necesita entonces la academia para poder, ya incluye desde politécnicos, universidades, centros técnicos, qué necesitan ellos de la parte de los ministerios para que entonces pueda haber un encaje entre lo que el mercado está dispuesto a contratar y lo que la academia está sacando como opción, que es justamente la parte de retos? Entonces vamos viendo que sí vamos subiéndole. Y por eso se ha dado la diversificación, porque en eléctrica, electrónica y en dispositivos médicos hemos logrado ir generando el talento. Y en el caso de los chips, que el gobierno se lo ha planteado como una estrategia, pero que uno sabe que una fábrica de chips cuesta miles de millones de dólares. Incluso en los Estados Unidos lo que hay empresas dedicadas al diseño. Correcto. Y la mayor fábrica es la TSMC de Taiwán, que genera el 71%. Entonces uno se pregunta, en esa cadena, ¿cómo iniciaría la República Dominicana? Sí, y justamente eso era lo que mencionaba. Cuando pensamos en el producto final, que es el chip o la parte del semiconductor, lo vemos muy elaborado y muy lejos, porque justamente necesitan una inversión a nivel de capital extremas, que no necesariamente economías como las nuestras están en la capacidad de generar y dar. Pero ¿en qué si estamos? En lo mismo que hicimos, lo que estamos diciendo es cómo hemos logrado el éxito que hemos logrado en dispositivos médicos y cómo llevamos a ejecutar eso mismo en la parte de eléctrica, electrónica, focalizada y semiconductores, justamente. Entonces estamos ya diagnosticando cuáles de esos eslabones nosotros sí podemos abordar, cuáles sí estamos en la capacidad de ir trabajando, qué podemos hacer de lo que llamamos upskilling, o sea, qué talento tenemos ya disponible que nosotros podemos complementar de manera rápida para poder ir asumiendo algunos de esos eslabones, cuáles tenemos que hacer un reskilling, que es decir, tenemos un perfil de este tipo que lo podemos adaptar a esto otro, porque volvemos a lo mismo, no estamos buscando el producto final, estamos buscando el tipo de proceso. Y le doy un ejemplo, por ejemplo, nosotros tenemos en la parte de autopartes lo que son los ramales de cables que se hacen, ¿verdad?, que controlan la parte eléctrica del automóvil. Pero tenemos una compañía en dispositivos médicos que hace cables para cateterismo. Conceptualmente es lo mismo, son cables que van pasando por un ente y que lo que tienen son dos requerimientos totalmente diferentes en cuanto al nivel de especificidad. Sin embargo, desde el punto de vista de proceso, necesitamos un talento parecido, que a uno lo que tenemos es que darle un pequeño fortalecimiento en un área, pero conceptualmente seguimos abordando dos tipos de industria totalmente diferentes, con diferente nivel de complejidad, pero con el mismo tipo de talento que tenemos que desarrollar. Entonces, eso es lo que estamos
buscando, cómo de manera inteligente aprovechamos. Con tu permiso, Claudio y los amables televidentes, nos vamos a una breve pausa comercial. Todavía nos falta mucho por conocer de las zonas francas y de las perspectivas que hay a pesar de la guerra en el Medio Oriente. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos distingue la participación de la ingeniera Claudia Pellerano, quien preside la Asociación Dominicana de Zonas Francas, la República Dominicana. Claudia, ¿cuáles son las metas, las expectativas que tiene Adozona para este 2026, pese a todo pronóstico? Bien, nosotros como plan definitivamente el asegurarnos de enfocar empresas que tengan el perfil que queremos, que es un perfil que sea un mayor valor agregado, un mayor nivel de tecnificación en el proceso, es clave. Nosotros estamos preparando la parte de talento, asegurando que nuestra infraestructura se adecue al tipo de empresa que queremos traer. ¿Cómo ustedes preparan el talento? ¿Tienen escuelas? ¿Tienen asociaciones con entidades para hacer eso? Sí, estamos conscientes que el desarrollo de talento es un reto a nivel mundial y a nivel regional también. Y lo que estamos haciendo es en mesas compartidas trabajando con la academia, con el sector público y el sector privado, porque justamente el reto está en asegurarnos de que el personal que trabajemos y que preparemos sea un personal que va a encontrar un mercado que lo está esperando. Entonces, estamos con las empresas proveyendo qué tipo de perfil necesitan y entonces el trabajo que se está haciendo en contacto con la academia y con los ministerios que tienen que ver con la parte de educación es enfocar, bueno, no solamente los ministerios, están también entidades como los institutos técnicos en donde tenemos un trabajo muy cercano con la parte de Infotep, con el ITSC, con el ITLA, ¿verdad? Porque estamos conscientes que no todo lo que necesitamos sale de una universidad. No necesitamos que las personas tengan 5 años de un nivel de carrera con un título específico, al contrario. De la manera que se está moviendo la parte de desarrollo de talento, está yendo mucho a la parte modular, a la parte más reducida, para conseguir buenos técnicos, que es realmente lo que necesitamos. Entonces, eso hace que, ¿en qué estamos? Por ejemplo, analizando cómo regionalizamos el desarrollo de talento. Cada una de las áreas de nuestro país tiene, aunque no esté puesto de manera explícita, un expertise, una parte de enfoque que viene dada, que entonces el talento debe ser desarrollado hacia eso sobre todo. Por ejemplo, si tenemos un área que es muy fuerte en manufactura, dispositivos médicos, entonces el tipo de curso que deberíamos estar dando dentro de los politécnicos que quedan cerca de justamente esos parques industriales, pues debe ir orientado a eso. Si es un área que va más enfocada a costura, pues entonces tenemos que tener la energía que pongamos debe ir dirigida justamente a ese tipo de perfil. Entonces lo que estamos trabajando es cruzando un mapa en donde dónde están los politécnicos, dónde están los parques industriales y cada uno de esos parques qué tipo de perfil es que va a poder emplear. Entonces esa porción lo que hace es que nos ayuda a eficientizar la energía, el tiempo y la inversión y sobre todo a reducir el tipo de cursos que se están dando para que sean cursos más cortos y cursos que puedan combinarse de manera que entonces puedan emplearse lo más rápido posible y que las empresas entonces puedan proveerle el empleo. Claudia, antes de la situación actual, desde el año pasado te afrontan 2 retos. Por un lado, el arancel de un 10% que en algún momento Trump dijo que iba a ser 15%, y eso es verdad que afecta a varios países, pero México no tiene el 10%. Pero también estamos viviendo un fenómeno desde el año pasado, desde marzo del año pasado, que es que se aprecia el peso, luego se deprecia, tenemos un sube y baja y eso obviamente a ustedes les afecta porque ustedes tienen que entregar dólares y si se está apreciando la moneda, usted tiene menos ingresos. Correcto. Realmente yo digo que el último año ha sido un año de muchos retos, sobre todo porque en un sector como el de nosotros lo que se busca es la estabilidad de la inversión y lo que cada una de esas empresas piensan antes de decidir dónde se van a ubicar es cuán estable puede ser mi inversión en el largo plazo, porque no son el tipo de inversión golondrina que llega hoy y se puede ir mañana. Cuando toma la decisión de establecerse en un país hay un nivel de inversión en la parte de capital y de desarrollo de talento muy fuerte. Entonces, esto es lo que nos ha traído, realmente es un reto al sector de zona franca, porque para conseguir las inversiones y para asegurar el crecimiento que andamos buscando, entonces esa indefinición no ayuda. Y aunque es verdad que lo que se dice, bueno, pero dentro de todo el resto de los países estamos bastante bien posicionados, porque al momento de la verdad seguimos con un 10 comparado con los otros países que están en la región con los que competimos. Eso es
cierto por un lado, ¿verdad? Porque está muy claro que nosotros como país estamos muy alineados operativamente con los Estados Unidos y que nuestras políticas de crecimiento e inversión pues van en áreas en común. Sin embargo, el mundo suple. Cuando yo hablaba ahorita de que no arrendamos edificios, sino que en un ecosistema, bueno, todo es un ecosistema completo. Para poder buscar esa estabilidad, cuando tú ligas la apreciación del peso, que nos preocupa seriamente porque todas esas empresas y todas las inversiones están hechas con una planificación. Cuando eso cambia drásticamente, entonces obviamente descuadra el nivel de desempeño que pueden tener esas empresas que están aquí y nos hace menos atractivos para que esas inversiones se localicen. Cuando tú sumas eso al hecho de que entonces está la indefinición de la parte de los aranceles, que es un reto para todos y que no solamente lo que hagamos nosotros o lo que nos pongan a nosotros tiene inferencia, sino que lo que le hagan a otro país que puede hacerlo más competitivo sin cambiarnos nada a nosotros. Hay momentos en que no nos han cambiado nada a nosotros, pero hemos perdido competitividad simplemente porque haya un país que tiene un beneficio diferente, que es el caso, por ejemplo, de México. Entonces nosotros lo que estamos viendo es de qué manera uno puede asegurarse de que nuestras autoridades, que son los que están en esa conversación de negociación de la parte de aranceles con los Estados Unidos, pues tengan toda la información del sector privado necesaria para que puedan seleccionarse sectores que son claves y críticos para nosotros como país, de manera que cuando se sienten en esas conversaciones pues puedan tomar las mejores decisiones, ¿verdad? Y busquemos la manera de equipararnos, que es el interés que tenemos con México, porque nosotros competimos en muchos de los productos que fabricamos con México, aunque obviamente como país y como economía están en un nivel totalmente diferente. Tenemos capacidad de ampliación en los parques, porque siempre se dice que están llenos los parques, que no hay naves, es decir, tienen disponibilidad. Sí. Yo siempre hago la salvedad de que cuando hablamos de que los parques están llenos, lo que está es llena el área construida, o bastante llena, porque todavía hay algo construido disponible. Y es que explico que ha cambiado en el tiempo cómo se mueve el sector. El sector hace una buena cantidad de tiempo construía edificios que mantenía vacíos y disponibles para lograr conseguir clientes que lo ocuparan. Ya eso ha cambiado. Ya el tipo de cliente ya no se adapta a un edificio que exista tan fácilmente como antes. Ahora es al revés. Ellos entienden que quien quiere hacerle una oferta debe de proveer un edificio que esté adaptado a sus necesidades y por ende entonces lo que esperamos ya es tener un cliente con el que estemos conversando para poder hacer un edificio que realmente le solucione y le provea lo que ellos están buscando. Entonces por eso que muchas veces dice que están llenos, no, está lleno lo construido, pero todavía hay muchos parques, de esos 97 parques ocupados, hay todavía en ellos no tenemos ni siquiera que conseguir todavía más nuevos, sino en ellos hay una cantidad de espacio a ser construida muy grande. Ya, siempre sí mencionamos que va a haber tipos de inversión, sobre todo los edificios, los tipos de clientes nuevos que estamos saliendo a buscar, que tienen un nivel de tecnificación diferente, que van a requerir quizás parques con un perfil diferente, con un nivel de solución diferente para poder albergar compañías de alto nivel de sofisticación en sus instalaciones desde el inicio. Claudia Pellerano, te agradecemos muchísimo y tú eres magnífica comunicadora. Nos decía al inicio que no tenía el manejo de la televisión, pero tiene un buen manejo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por recibirme, que se repita la participación. Gracias. Y nos vamos a comerciales, amables televidentes.